Esta Biblia de esclavos se ha utilizado para promover la sumisión y la obediencia. En 2018, el Museo de la Biblia en Washington, D.C., presentó una exposición única con una Biblia distintiva de la década de 1880. Esta Biblia fue empleada por los misioneros británicos para adoctrinar y educar a personas esclavizadas. Lo que distingue a esta Biblia no es simplemente su escasez, sino el contenido que omite. Específicamente, elimina cualquier sección que pueda motivar pensamientos de revuelta o libertad. Denominada la Biblia de los esclavos, representaba las Sagradas Escrituras, la palabra divina destinada a guiar a la humanidad. A diferencia de la Biblia moderna, la Biblia de los esclavos fue manipulada con fines propagandísticos, respaldada por líderes religiosos que profesaban representar la autoridad divina. Puede resultar sorprendente saber que ciertos predicadores, a pesar de defender el amor y la santidad, respaldaron la idea de que Dios había condenado a una raza específica debido a su color de piel. ¿Qué incluyó y excluyó la Biblia de los esclavos? ¿Qué pasajes de las Escrituras se destacaron y cuáles se omitieron deliberadamente? Y, fundamentalmente, ¿por qué existió en primer lugar? Este video tiene como objetivo abordar estas preguntas, arrojando luz sobre una era en la que se explotaba la fe para difundir mentiras e intolerancia. Antes de profundizar en los detalles, presione el botón me gusta y suscríbase a nuestro canal para obtener más historias bíblicas esclarecedoras. Antes de ser secuestrados y esclavizados, los africanos tenían diversas creencias religiosas, sin adherirse a un sistema espiritual singular. Celebraron una compleja variedad de prácticas espirituales en diferentes regiones, etnias y culturas. Estas prácticas abarcaban el animismo, la veneración de los antepasados y el politeísmo, todos ellos estrechamente vinculados con la naturaleza y sus habitantes espirituales. Además, la interacción con comerciantes y viajeros árabes introdujo a muchos africanos al Islam, lo que llevó a la conversión de varias comunidades a la religión. En consecuencia, al ser expulsados por la fuerza de sus tierras natales y llegar a América, los africanos esclavizados se encontraron con un entorno religioso muy diferente, dominado por el cristianismo. Los misioneros y esclavistas tenían como objetivo convertir a los individuos esclavizados al cristianismo como estrategia para consolidar el control y legitimar la esclavitud. Presentaron la conversión como un camino hacia la salvación, la vida eterna y la redención espiritual, empleándola al mismo tiempo como incentivo y como forma de coerción. La conversión fue presentada como un faro de esperanza y consuelo en medio de un sufrimiento severo, al mismo tiempo que actuaba como un mecanismo para imponer el dominio sobre los pueblos esclavizados. Los africanos esclavizados fueron introducidos en las comunidades cristianas, donde conocieron las doctrinas y ceremonias de la fe. Esta iniciación marcó el inicio de una evolución espiritual gradual que se fusionaría con el tiempo con sus prácticas religiosas indígenas a medida que se asimilarían a las congregaciones cristianas. En este periodo de profunda perturbación y susceptibilidad espiritual, se concibió la Biblia del esclavo. Elaborada a principios del siglo XIX, esta edición de la Biblia fue redactada selectivamente, omitiendo secciones sustanciales. Si bien la Biblia típicamente encarna esperanza, libertad y dirección ética, esta versión alterada tenía como objetivo suprimir cualquier narrativa que pudiera incitar a la disidencia o a nociones de libertad y autoliberación. Actualmente, se sabe que existen solo 3 ejemplos de la Biblia de los esclavos. La Universidad Fisk alberga uno, mientras que los 2 restantes se conservan en el Reino Unido. La publicación inicial fue realizada por Low & Gilbert Publishing House en Londres, y la versión de la Universidad Fisk se publicó poco después. Esta edición fue producida bajo los auspicios de la Sociedad para la Conversión de Esclavos Negros, con el objetivo de adoctrinar a los africanos esclavizados y al mismo tiempo defender el marco de la esclavitud. La Biblia de los esclavos apareció por primera vez en 1807, tras la conclusión de la Revolución Haitiana 3 años antes, un levantamiento fundamental en el que individuos esclavizados expulsaron a los colonizadores europeos para establecer su nación, la única revuelta de esclavos exitosa en la historia. Este evento probablemente impulsó la decisión de publicar una Biblia desprovista de temas de liberación, como la exigencia de Moisés al faraón de dejar ir a mi pueblo, para disuadir insurgencias similares. Los misioneros y los propietarios de esclavos creían que promover ciertos aspectos del cristianismo podría evitar rebeliones enseñando a los esclavos a obedecer a sus amos.
La alfabetización de los africanos esclavizados planteaba un riesgo percibido por los propietarios de esclavos y los gobernantes coloniales, quienes temían que el acceso total a la Biblia pudiera inspirar aspiraciones de libertad, resistencia e igualdad. Para mitigar esta amenaza, se eligieron cuidadosamente escrituras específicas para su inclusión en la Biblia de los esclavos a fin de fomentar una narrativa de sumisión y cumplimiento, reforzando la creencia de que la servidumbre no era solo una obligación terrestre sino un deber divinamente ordenado. Entre las narrativas empleadas para justificar la esclavitud de los pueblos africanos por supuestos motivos bíblicos estaba la interpretación conocida como la maldición de Cam, que se encuentra en la interpretación del Génesis de la Biblia King James, particularmente en Génesis 9, 18-27. Este pasaje describe las consecuencias de Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, saliendo del arca. Cam es identificado como el padre de Canaán. La narración se desarrolla cuando el mundo es repoblado por los 3 hijos de Noé. Noé se convierte en agricultor, cultiva una viña, consume su vino y se emborracha y se desnuda dentro de su tienda. Cam observa la desnudez de su padre e informa a sus hermanos, quienes luego cubren respetuosamente a Noé sin presenciar su estado expuesto. Al despertar y enterarse de las acciones de Cam, Noé pronuncia una maldición no sobre Cam, sino específicamente sobre Canaán, el hijo de Cam, declarándolo siervo de siervos para sus hermanos. Este relato bíblico, que detalla la maldición impuesta sobre Canaán, ha sido malinterpretado en la interpretación de la maldición de Cam para condenar ampliamente a toda la progenie de Cam, y la maldición de Canaán se extendió erróneamente a todos los descendientes de Cam. Además, esta narrativa distorsionada caracteriza incorrectamente a Cam como negro, a pesar de la ausencia de cualquier base bíblica con respecto a la apariencia física de Cam. Esta asociación infundada de Cam con un color de piel específico, junto con la extensión injustificada de la maldición de Canaán a todos los descendientes de Cam, fue manipulada para proporcionar una justificación bíblica para la esclavización de los africanos. Esta interpretación, que carecía de todo apoyo bíblico genuino, se convirtió en una piedra angular para quienes buscaban utilizar las escrituras para legitimar la subyugación y la esclavitud del pueblo africano. El mal uso de la narrativa de la maldición de Cam sirvió como base teológica para reclamar la sanción divina para la esclavización de los africanos, atribuyendo su esclavitud al castigo por la supuesta transgresión de Cam al observar la desnudez de su padre. Esta interpretación errónea ofreció un respaldo religioso a las crueldades de la esclavitud y encontró favor entre aquellos ansiosos por justificar la esclavitud de los africanos. Esta mala interpretación se convirtió en un argumento fundamental para los defensores de la esclavitud, especialmente en el medio estadounidense, donde se propagó a través de escritos, predicaciones y otros canales, y quedó arraigado en las creencias sociales. Las repercusiones de esta tergiversación fueron profundas y dañinas. Desempeñó un papel importante en la deshumanización de los individuos africanos y la creación de jerarquías raciales. Los africanos fueron representados como inherentemente inferiores y predestinados a la servidumbre por mandato divino, racionalizando el trato inhumano y la explotación que padecían. Además, las escrituras se emplearon selectivamente para reforzar la institución de la esclavitud y promover la sumisión. Entre esas escrituras estaba Efesios 6:5, que instruía: esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con corazón sincero, como obedecerías a Cristo. Este pasaje, destacado en la Biblia de los esclavos, equipara la obediencia a los amos terrenales con la devoción a Cristo, presentando el servilismo como una virtud santa. Esta noción posicionó la obediencia a los propietarios de esclavos no solo como una expectativa social sino como un mandato espiritual, creando un dilema moral para los africanos esclavizados divididos entre la salvación espiritual y la búsqueda de la libertad. Otra escritura, Colosenses 3:22, ordena: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no para servir a los ojos, como quienes agradan a la gente, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Esta directiva enfatiza el cumplimiento absoluto de los dueños de esclavos, abogando por una dedicación genuina a su servicio por reverencia a Dios. Sugiere que la fidelidad en la servidumbre debe persistir independientemente de la supervisión, elevando el acto de sumisión a un requisito divino. Los dueños de esclavos aprovecharon estas interpretaciones bíblicas para apuntalar su autoridad y suprimir cualquier aspiración de autonomía o revuelta entre los africanos esclavizados.
Al enfatizar tales pasajes, buscaron no solo validar su dominio sino también sofocar la resistencia, explotando la religión como un medio para cimentar su control y mantener el status quo. El mensaje transmitido a través de la Biblia del esclavo fue inequívocamente claro: no se esperaba simplemente obediencia. Aún así, fue visto como un mandato divino, una narrativa meticulosamente elaborada para sostener el dominio sobre los individuos esclavizados. La selección de pasajes bíblicos específicos jugó un papel crucial en moldear el marco mental y emocional de los africanos esclavizados, inculcándoles una mezcla enmarañada de sentimientos y creencias. Por un lado, estaba el profundo anhelo de redención espiritual y el deseo de alinearse con la voluntad divina. En el espectro opuesto, enfrentaron la sombría realidad de su opresión y un deseo innato de libertad personal. Este conflicto entre los deberes espirituales y los derechos humanos unió a muchos en un profundo conflicto interno. Navegaron por el desafiante terreno entre la adhesión a los mandatos de la Biblia de los esclavos y su búsqueda intrínseca de autodeterminación e igualdad. El inquietante legado de la Biblia de los esclavos se extendió más allá del ámbito de los propietarios de esclavos para abarcar una variedad de figuras religiosas, incluidos obispos, pastores y misioneros que, en una aparente paradoja, respaldaron esta escritura alterada. En particular, el reverendo C.F. Morgan, un distinguido obispo anglicano en Jamaica, surgió como un destacado defensor de la Biblia de los esclavos. Comprender su respaldo, y el de otros líderes religiosos, requiere un examen de sus complejos motivos y racionalizaciones. La promoción de la Biblia para esclavos por parte del reverendo C.F. Morgan en Jamaica ejemplifica la intrincada relación entre fe, autoridad y control social en la era de la esclavitud. Su respaldo se basó en la creencia en la utilidad del texto para preservar la jerarquía social entre las comunidades esclavizadas. Para comprender el punto de vista de Morgan, hay que considerar el trasfondo histórico más amplio, en el que la religión cumplió un doble papel, como herramienta para la opresión y como faro de esperanza y resistencia para los esclavizados. Líderes religiosos como Morgan defendieron una versión del cristianismo que defendía el orden social prevaleciente, viendo la Biblia modificada como un mecanismo para legitimar la esclavitud mediante la promoción de doctrinas de obediencia, servilismo y servilismo como obligaciones divinas. Desde su perspectiva, tales interpretaciones no solo imponían la estabilidad social sino que también daban una justificación espiritual al sistema explotador. La defensa de Morgan de la Biblia de los esclavos destacó la dinámica de poder prevaleciente y su autoridad eclesiástica amplificó su influencia sobre la población esclavizada. Su apoyo a esta escritura editada reforzó efectivamente la estructura jerárquica, posicionando a los esclavizadores en su cenit y a los esclavizados en su punto más bajo. Esta explotación de la religión para sancionar la esclavitud no fue exclusiva de Morgan o la Iglesia Anglicana, sino que fue evidente en varias denominaciones. Figuras como el reverendo Alexander MacLeod, un notable ministro presbiteriano en los Estados Unidos durante finales del siglo XVIII y principios del XIX, ejemplifican a quienes ejercieron su influencia clerical para validar y perpetuar la esclavitud. Se apoyaron en interpretaciones como la maldición de Jamón para justificar la opresión de los individuos negros por parte de europeos y estadounidenses blancos, argumentando que tal maldición ratificaba el estatus inferior y la esclavitud de los africanos, reforzando así las jerarquías raciales. En su influyente folleto, La esclavitud de los negros injustificable, que se publicó en el año 1802, MacLeod presentó el argumento de que la esclavitud no solo era justificable, sino que también era una parte integral del plan divino de Dios. Al invocar la maldición de Cam como fundamento bíblico de su postura, MacLeod sostuvo que los descendientes de Cam habían sido maldecidos por Dios, y que esta maldición se extendía a la población africana negra. Creía firmemente que esta maldición servía como validación de su esclavitud, viéndola como una forma de retribución divina. La amplia circulación del folleto de MacLeod contribuyó significativamente a la justificación teológica de los sentimientos a favor de la esclavitud dentro de la comunidad cristiana, dando forma al discurso sobre el tema. Otra figura destacada en esta narrativa es el reverendo Richard Foreman, un distinguido ministro bautista de principios del siglo XIX, famoso por su firme defensa de la esclavitud. En 1822, escribió una carta al gobernador de Carolina del Sur, John Dryden, expresando sus creencias sobre la esclavitud y su alineación con los valores cristianos.
Fermen afirmó que la esclavitud no contradecía la ética cristiana y se basó en la maldición de Cam como respaldo bíblico para la esclavización de individuos de ascendencia africana. Según su argumento, la institución de la esclavitud fue divinamente sancionada por Dios y sirvió como mecanismo para introducir a los africanos esclavizados en las enseñanzas del cristianismo. La correspondencia de Fermen otorgó legitimidad religiosa al punto de vista a favor de la esclavitud, reforzando la noción de que la esclavitud fue ordenada por un poder superior. A las filas de defensores como Fermen se une el reverendo Thornton Stringfellow, otro ministro bautista que, en 1856, escribió un folleto titulado Puntos de vista bíblicos y estadísticos a favor de la esclavitud. Esta publicación tenía como objetivo presentar una defensa integral de la esclavitud basada tanto en las escrituras bíblicas como en datos estadísticos. Stringfellow utilizó varios pasajes bíblicos, en particular los relacionados con la maldición de Cam, para afirmar que la esclavitud no solo estaba alineada con la doctrina cristiana sino que también era un decreto divino. Sostuvo que los descendientes de Cam, entre los que creía que se encontraban los africanos negros, estaban destinados a la servidumbre. A través de su folleto, Stringfellow buscó fortalecer el argumento a favor de la esclavitud dentro de los círculos religiosos, incorporando aún más la idea de la esclavitud como una institución divina. Incluso la iglesia presbiteriana se vio envuelta en este discurso, y el reverendo Josiah Priest, un ministro y autor presbiteriano, entró en la contienda con su libro Bible Defense of Slavery en 1851. El objetivo de Priest en este trabajo era proporcionar una defensa bíblica exhaustiva de la esclavitud, basándose en una gran cantidad de pasajes de la Biblia para respaldar sus afirmaciones. Siguiendo los pasos de otros líderes religiosos, Priest citó la maldición de Cam como evidencia del respaldo de Dios a la esclavitud, sosteniendo que la esclavitud de los individuos negros se debía a un plan divino. La defensa bíblica de la esclavitud contribuyó al cuerpo más amplio de literatura a favor de la esclavitud que utilizaba argumentos religiosos para justificar la perpetuación de la esclavitud. Los escritos de estas figuras religiosas desempeñaron un papel fundamental en la configuración del panorama teológico y ético del movimiento a favor de la esclavitud en los Estados Unidos. Sus explicaciones de los textos bíblicos, especialmente los relacionados con la maldición de Cam, proporcionaron justificaciones religiosas para la esclavitud de los africanos negros y contribuyeron al sistema de esclavitud firmemente establecido en la nación. La Biblia de los esclavos no solo destacó pasajes que obligaban a cumplir, reprimir levantamientos y garantizar la subyugación continua de las comunidades africanas esclavizadas, sino que también omitió deliberadamente varios pasajes para evitar despertar sentimientos de libertad, igualdad y justicia entre los oprimidos. Una omisión importante de la Biblia de los esclavos fue el libro del Éxodo. Esta eliminación intencional fue todo menos accidental. Fue una táctica deliberada destinada a erradicar un cuento que simbolizaba la búsqueda de la libertad y la victoria de la justicia. En Éxodo, la historia se desarrolla cuando los israelitas cautivos en Egipto luchan por la liberación bajo el liderazgo de Moisés. Su transición de la esclavitud a la libertad, caracterizada por sucesos extraordinarios y la intervención de un poder superior, ha resonado profundamente en las personas oprimidas de diferentes épocas. La eliminación estratégica del éxodo de la Biblia de los esclavos fue intencional, ya que contenía temas potentes que tenían el potencial de encender un sentimiento de esperanza en los africanos esclavizados que anhelaban la liberación. La narrativa de la justicia divina, la intervención a favor de los oprimidos y el escape definitivo de la tiranía era una historia que los dueños de esclavos temían que empoderaría a los mantenidos en esclavitud. La exclusión del éxodo efectivamente privó a los africanos esclavizados de una historia que podría haber alimentado su anhelo de libertad. En la Biblia íntegra existen versículos que resaltan conceptos de libertad, justicia y el imperativo de oponerse a la opresión. Estos versos fueron aborrecidos por los dueños de esclavos, ya que desafiaban directamente los fundamentos de la esclavitud. Por ejemplo, Gálatas 3.28 proclama audazmente: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este impactante mensaje de igualdad entre los creyentes contradecía directamente la jerarquía racial y la justificación de la esclavitud. Si bien la Biblia de los esclavos excluye el relato de Moisés conduciendo a los israelitas a la libertad, sí incluye la narrativa de la esclavitud de José en Egipto.
En los Estados Unidos, ciertos sermones dirigidos a personas esclavizadas describen a José como alguien que acepta sus circunstancias, mantiene la fe en Dios y, finalmente, recibe su recompensa. La Biblia de los esclavos posiblemente pretendía impartir una lección moral similar a su audiencia. Estos versículos se omitieron deliberadamente de la Biblia de los esclavos para evitar cualquier noción de igualdad entre los esclavos. La eliminación intencionada de estos pasajes tenía como objetivo mantener una jerarquía estricta donde los propietarios de esclavos pudieran validar su autoridad y argumentar que el respaldo divino residía dentro del sistema de esclavitud. Al suprimir los mensajes de libertad e igualdad, los opresores se esforzaron por retener el poder sobre los pensamientos y las almas de los esclavizados. La Biblia de los esclavos sirve como un crudo recordatorio de cómo se puede manipular la religión para justificar la opresión y la crueldad. Los líderes religiosos y los miembros del clero utilizaron la palabra de Dios para justificar la cruel institución de la esclavitud, propagando un mensaje distorsionado de sumisión y sumisión entre la comunidad esclavizada. Si bien la Biblia de los esclavos existe hoy como una reliquia de la historia, es una evidencia de hasta dónde llegarían algunos individuos para perpetuar sus acciones injustas. Subraya la importancia del pensamiento crítico y el cuestionamiento, particularmente cuando se invoca la autoridad religiosa para respaldar doctrinas dañinas. Esto nos lleva al final de este video. Valoramos sus comentarios, así que comparta sus opiniones en la sección de comentarios. Recuerde darle me gusta, suscribirse a nuestro canal y crear conciencia compartiendo nuestro contenido para arrojar luz sobre las verdades olvidadas durante mucho tiempo en la cristiandad. Gracias por ver.